Gloria a Dios. Qué bendición en esta noche, ¿verdad? Que el Señor nos regala la oportunidad de estar congregados aquí en este lugar. Bueno, les saludo a todos de una manera muy especial. Y la verdad, en esta noche, aunque vemos poquitos, eso no hace la diferencia del culto. Amén. Porque nosotros sabemos que la diferencia la pone el Señor. Amén. Haygamos muchos o haygamos pocos, después que el Señor esté, es una reunión súper importantísima. Amén. Así que yo estoy convencido en esta noche de que el Señor está aquí en este lugar. Es más, Él fue el que nos trajo aquí. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso 14. Éxodo capítulo 25, del verso 10 hasta el verso 14. Leamos alternadamente. Dice: harán un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Leamos el 14. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Pueden estar cómodos? Le he puesto un título a esta enseñanza y es: llévate el arca a tu casa. Amén. Llévate el arca a tu casa. El arca era un mueble de madera, que el Señor le dijo a Moisés que hiciera ese mueble, que hiciera esa arca. Ahí donde leímos tenía las medidas y todo. Ese mueble representaría algo supremamente importante, nada más y nada menos que la presencia de Dios. O sea que ese mueble simbolizaba o representaba la presencia de Dios. Donde estaba ese mueble significaba de que Dios estaba allí en medio de ese mueble. Este mueble estaba ubicado o lo ubicaron en el tabernáculo o tienda. Anteriormente, cuando el Señor le dio la orden a Moisés, pues como tal no había un tabernáculo porque estaban en el desierto, pero era una tienda. La tienda era unas cosas de cortinas que lo más importante que había era que estaba dividido en 2 lugares. Uno era el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Allí en ese lugar santísimo iba a estar esta arca. Resulta de que allí era donde el pueblo Moisés podía ir a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice de que Moisés armaba la tienda lejos del campamento. Y cada vez que Moisés se disponía a ir a hablar con Dios, se acercaba ya a la tienda. Y cuando entraba, dice de que el pueblo se quedaba mirando a Moisés. Y cuando Moisés entraba ya al lugar santísimo, dice de que una nube descendía y tapaba la puerta del tabernáculo. O sea, simbolizando de que la presencia de Dios llegaba a hablar con Moisés. Esta nube, desde que se hizo esto, siempre estaba reposando allí en ese tabernáculo. Es decir, que decía que Dios estaba allí en medio de ese pueblo. Y resulta de que como ellos estaban en el desierto, ellos se trasladaban de un lugar a otro. Cada rato se estaban moviendo. Pero resulta de que quien guiaba cada movida era la nube que estaba ahí sobre el arca. La Biblia dice de que cuando se tenían que mover de un lado al otro, la nube se alzaba y seguía la nube. Entonces el pueblo entendía que tenía que ir tras la nube, o sea, tenía que ir tras la presencia de Dios. Qué bueno de que nosotros también seamos de esa misma manera. Amén. Que nuestra vida, que las cosas que nosotros vayamos a hacer, no las hagamos porque sí, porque nos parece, porque estudiamos, porque de pronto tenemos el conocimiento, sino que siempre seamos guiados por la presencia de Dios. Amén.
Resulta de que Moisés se murió, pero hubo alguien sucesor de Moisés llamado Josué. Y este jovencito se aprendió la regla de que en cada movilización que ese pueblo tenía que tener, ellos tenían que llevar el arca delante del pueblo, porque representaba la presencia de Dios. Y resulta de que cuando estaban saliendo del desierto, dice que iba todo el pueblo, pero llegaron al río Jordán. Imagínense, llevaban niños, llevaban ganado, llevaban una cantidad de gente. De pronto pasar el río una sola persona es fácil, pero llevaban un poco de gente. Y de pronto era algo difícil, algo complicado. Yo me acuerdo que cuando estaba niño, para llegar a la casa había que cruzar como 16 veces un río. Y yo lo que más pensaba antes de ese viaje era el río ese, porque yo creía que me iba a llevar. Entonces, seguramente era algo difícil en ese momento cruzar ese río. Pero resulta de que Dios le dijo a Josué: oye, Josué, manda a los sacerdotes que lleven el arca delante del pueblo, y el pueblo irá detrás. Ustedes guardarán una distancia entre el arca y el pueblo. Y sucederá que cuando los sacerdotes lleguen al río, dice de que cuando ellos llegaron allá al río, que sus pies fueron mojados con el agua. La Biblia dice de que las aguas que descendían de arriba se detuvieron en un montón y el pueblo pudo pasar en seco. Hermanos, de pronto esto parece algo sencillo porque estamos aquí hace como 4000 años que pasó eso. Pero eso fue un milagro muy extraordinario, ¿verdad? Porque imagínense, aquí en Colombia, yo no sé cuántos años hace que están haciendo la represa esa aquí en el Hidroituango. Algo por ahí es. Imagínense, ¿cuánto tiempo no llevan de estar haciendo eso para detener ese río? Hacen semejantes columnas, hacen semejantes murallas, le meten una cantidad de cosas a eso para detener el agua. Pero resulta de que aquel río, cuando iban pasando, aquel pueblo que llevaban la presencia de Dios delante de ellos, que era el arca, cuando llegaron allí, las aguas se detuvieron. Amén. Las aguas se detuvieron en un montón y ellos pudieron pasar en seco. Por eso yo estoy convencido en este tiempo de que si la presencia de Dios va delante de nosotros, hermanos, nada ni nadie nos podrá detener esta carrera. Amén. Porque resulta de que la Biblia dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por los ríos, y si por las llamas, por la candela, la llama no arderá en ti. Así que es un privilegio que nosotros tenemos si hacemos de que la presencia de Dios vaya delante de nosotros. Amén. Este pueblo siguió su recorrido y estaban en el proceso de la conquista de la tierra prometida que Dios les había dado. Y llegaron a una ciudad que tenía unos muros muy altos, seguramente impenetrables, imposible de acceder a esa ciudad. Pero resulta de que Dios le dijo a Josué: Josué, manda al pueblo, manda a los sacerdotes que tomen el arca y vayan ustedes. Y cada día le darán una vuelta a la ciudad, pero llevarán el arca de Dios delante del pueblo. Iban 7 sacerdotes tocando unas bocinas y el pueblo estaba en silencio, pero siempre la presencia de Dios, o el arca que simbolizaba la presencia de Dios, tenía que ir delante del pueblo. Y esto lo hicieron durante 6 días. Cada día daban una vuelta, pero al 7º día la Biblia dice de que no hicieron así, sino que dieron 7 vueltas. Y al final, al terminar las 7 vueltas, el pueblo gritó grandemente y los muros de aquella ciudad se cayeron. Pero yo estoy seguro de que no fue el grito de la ciudad, no fue el grito de ese pueblo, no fue las vueltas que le dieron, sino que en medio de ellos había una presencia. Amén. Y esa era la presencia del Dios Altísimo. Esa era la presencia del Dios Todopoderoso que estaba en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio el que nosotros tenemos.
Amén. Qué honor, ¿por qué no decirlo así? Qué honor, qué privilegio el que nosotros tenemos. Nosotros no andamos solos, nosotros no nos dirigimos solos. Esto no se lo inventó un hombre, sino que esto fue inspirado por Dios. Amén. Esta organización de la iglesia y el hecho de que usted esté aquí y toda la programación que se hace no se la inventó ningún hombre, sino que hay algo invisible. Amén. Hay algo invisible que opera, que transforma, que cambia, y esa es la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sabe de que después que pasó el tiempo, este pueblo tenía muchos enemigos porque estaba en la cuestión de la conquista? Y resulta de que un día fueron a la guerra. Israel fue vencido delante de los filisteos. Entonces ellos se entristecieron y dijeron: oye, pero si aquí tenemos el arca de Dios, vamos a traer el arca de Dios a la guerra y así pues Él nos defenderá. Y resulta de que fueron y trajeron el arca a la batalla y fueron y pelearon contra los filisteos. Y cuando los filisteos escucharon que el arca de Dios había venido al campamento de Israel, dice de que tuvieron temor y dijeron: ahora, ¿quién nos podrá librar de estos dioses? Decían ellos, porque no conocían al Dios verdadero. Decían: ¿quién nos podrá librar de estos dioses? Estos dioses fueron los que hirieron a Egipto con las plagas. Estos dioses fueron los que abrieron el mar allá para que el pueblo pasara. Delante de estos dioses se abrió el Jordán. Nosotros hemos escuchado, nosotros sabemos eso. Y decían: ¿quién nos va a poder librar ahora? Y con todo y eso, esos filisteos dijeron: oigan, filisteos, sean hombres, sean valientes, vayan y peleen. Y ellos fueron y pelearon. ¿Y sabe qué? Los filisteos vencieron al pueblo de Israel. Porque resulta de que la presencia de Dios, sí, ahí estaba el arca, pero la presencia de Dios estaría ahí si el pueblo mantenía la fidelidad al pacto que Dios había hecho con ellos. Y resulta de que los filisteos, los de Israel, no estaban bien con el Señor, porque resulta de que ese tiempo era el tiempo del sacerdote Elí, y el sacerdote Elí tenía unos hijos que no andaban conforme a la voluntad de Dios, sino que hacían las cosas que ellos querían, y ellos fueron los que llevaron el arca allá. Y resulta de que los filisteos agarraron el arca y se la llevaron, secuestraron el arca y se la llevaron para sus templos, para sus ciudades. Y resulta de que la metieron allá en el templo del Dios de ellos. El Dios de ellos se llamaba Dagón. Y la pusieron allá al lado del Dios ese, que era un pedazo de palo, un pedazo de madera, pero ese era el Dios de ellos. Y resulta de que al otro día, cuando los filisteos se levantaron a mirar, ese Dios Dagón estaba postrado delante del arca. Estaba tirado ahí. Seguramente, fíjese, eso era un pedazo de palo, pero era que ese cofre de madera representaba la presencia de Dios. Amén. Y esos filisteos alzaron nuevamente a Dagón y lo pusieron en su lugar. Pero pasó que al día siguiente, cuando se levantaron otra vez, el dios Dagón ya no estaba postrado, o estaba postrado pero ya la cabeza no la tenía y los brazos se le habían caído. Estaba postrado delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. O sea que eso fue un problema para los filisteos, llevar esa arca allá. Fue un problema. Y dijeron: oiga, nosotros tenemos que sacar al Dios de Israel de aquí porque nos está acabando con nuestros dioses. Entonces decían: vamos a mandar el arca a otra ciudad, y la mandaban allá. ¿Y sabe qué decían? Ustedes han pasado aquí al Dios de los hebreos, nos quieren matar. O sea, tenían miedo, tenían pánico de la presencia de Dios, porque ese no era su Dios. Entonces dijeron: oigan, vamos a llamar a los sabios, a los sacerdotes de ellos, ¿no? Vamos a llamarlos y que ellos nos digan qué hacer con el arca. Entonces vinieron y les dijeron: oye, ustedes tienen que mandar esa arca. Consigan 2 vacas que hayan parido, a las cuales nunca se les haya puesto el yugo. Y resulta de que trajeron las 2 vacas, hicieron un carro nuevo
y amarraron las vacas a ese yugo y montaron el arca. Y dijeron, bueno, aquí vamos a saber nosotros si lo que nos ha sobrevenido es por casualidad, por suerte, o fue ocasionado por el Dios de Israel, por el Dios de los hebreos. Y resulta de que amarraron ahí, hicieron su cuestión y mandaron hasta una ofrenda, porque el Señor los hirió con tumores. Entonces hicieron unos tumores y unos ratones de oro, como para limpiar, dice que era para espiar lo que ellos habían hecho. Entonces las vacas siguieron su camino y dice de que esas vacas iban bramando y que no se apartaron ni a derecha ni a izquierda, sino que iban derechitas. Y créame, yo estoy seguro de que esas vacas fueron las más privilegiadas, ¿por qué no decirlo? O sea, cargaron ahí, llevaban ahí a quien las había creado. Amén. Y los filisteos iban mirando para ver si las vacas se desviaban. Pero resulta de que esas vacas no se desviaron. Pasó como cuando el Señor estaba aquí, que iba a entrar a Jerusalén. A ese pollino ninguno se le había montado. Y llegó el Señor y se le montó, y de pronto muchos dirían, no, me va a brincar. Yo creo que ese pollino sacó el mejor paso. Amén. Porque iba el Rey de Reyes ahí montado. Amén. Igualmente aquellas vacas no se desviaron ni a un lado ni al otro, sino que siguieron derechitas. Y llegaron a una llanura donde había una cantidad de israelitas allá que estaban trabajando. Bet-Semes creo que se llamaba ese pueblo. Y cuando llegaron, la Biblia dice de que la gente alzó la mirada y vio que venía el arca, porque las vacas llevaban su bulla y de pronto ellos miraron y vieron que era el arca. Entonces fueron corriendo y se alegraron en gran manera. Entonces tomaron y desarmaron el carro, y ¿sabe qué hicieron con las vacas? Las sacrificaron en ofrenda a Dios, porque la presencia de Dios había volvido. Imagínense lo que hicieron con las vacas. Y sabe de que esa arca, esa presencia, después se hizo un tabernáculo. Bueno, la Biblia dice de que ese pueblo, lo que le estaba diciendo el pueblo de Bet-Semes, no tuvieron temor de mirar el arca, porque resulta de que ese mueble sí era un mueble de madera que estaba recubierto de oro, pero ese mueble tipificaba la presencia de Dios. Ese mueble representaba la presencia de Dios. O sea, eso no era un cuento, eso era una realidad, eso era una verdad. Entonces, ese pueblo no tuvo temor de ese mueble, sino que fueron y miraron lo que había ahí. Y resulta de que la ira de Dios se encendió sobre ellos. Y creo que fueron 30,000 los que murieron aquel día por haber mirado lo que estaba dentro del arca, porque era algo santo, porque era algo sagrado. Y de pronto ellos lo tenían por algo común. Ah, sí, eso representa la presencia de nuestro Dios, pero eso en realidad era algo santo, era algo sagrado, así como nuestros cultos, así como lo que nosotros hacemos aquí. Amén. Esto no es común. Amén. Esto no es que es cotidiano y que estamos acostumbrados y porque es sábado venimos aquí. En realidad yo ahorita que estaba ahí, que estaba orando, yo le decía al Señor, Señor, en realidad yo estoy aquí porque yo te necesito. Amén. Porque nosotros somos hombres, nosotros somos débiles. Nosotros, si el Señor no nos sostiene, nosotros nos caemos. Si el Señor no nos guía, nosotros nos estrellamos. O sea, si el Señor no va delante de nosotros, créame hermano que ninguno de nosotros estuviera aquí. Nadie se puede sostener solo. Porque la Biblia dice de que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, y nosotros despegados de esa vid no podemos hacer nada. La Biblia dice de que separados de Él nada podemos hacer. Entonces en realidad hay una razón fundamental por la cual en esta noche estamos aquí, y es que le necesitamos a Él en verdad. O sea, es una necesidad del alma todos los días. Yo cuando me levanto en la mañana yo le digo, Señor, yo necesito que tú me guíes, yo necesito que tú controles mi mente, que tú controles lo que yo voy a decir,
Porque en realidad si el Señor no me guía, si el Señor no va delante de mí, seré uno más. No agradaré a Dios, me estrellaré, haré mi voluntad y no la de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Esa es la razón por la cual nosotros nos congregamos aquí, porque somos hombres débiles. Amén. Pero tenemos a alguien que nos fortalece. Amén. Tenemos a alguien que nos da las fuerzas. Tenemos a alguien que nos aconseja. Tenemos a alguien que nos ayuda. Tenemos a alguien como que nos mete algo dentro que nos ayuda a seguir adelante. Y de pronto la gente dirá, ¿y cómo estos jóvenes no pecan? ¿Y cómo estos jóvenes teniendo tantas oportunidades de hacer cosas para su propio bien y satisfacer sus propios deseos y no lo hacen? Resulta de que hay una presencia alrededor de nosotros. Vea, cuando nosotros estamos en la universidad, cuando nosotros vamos caminando, cuando nosotros estamos donde quiera que estemos, los que son conscientes de esa presencia, ¿no? Porque hay muchos que no son conscientes y de pronto hacen cosas que no son. Pero los que son conscientes de esa presencia saben que allá en la universidad no estamos solos, que en el trabajo no estamos solos. Yo muchas veces en el trabajo me pongo a meditar, me pongo a pensar y me pongo a cantar y dejo lo que estoy haciendo y me pongo a alabar a Dios y termino arrodillado. Porque allá en el trabajo el Señor también está conmigo. Amén, gloria a Dios. Resulta de que el rey Salomón hizo el templo y el arca habitó allá por muchísimo tiempo. Vino el Señor Jesucristo y se manifestó en carne y pasó todo lo que nosotros estamos viendo ahora en Semana Santa. Y resulta de que el Señor ascendió a los cielos. El Señor ascendió a los cielos. Pero el Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y también les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y resulta de que estos hombres, de pronto poquitos en aquel tiempo, ahora vemos bastantes. Y en realidad habemos bastantes. Y no somos ni el 1% de la población colombiana evangélica. Aquí en Colombia somos bastantes. Resulta de que estos hombres esperaron esa presencia, y esa presencia llegó y emprendieron su predicación no solos, estaban convencidos, ya no era el arca físicamente, pero estaban seguros de que había una presencia delante de ellos. Las cosas que hablaban, seguramente yo estaba pensando, ahora que estaba preparando esto, yo estaba pensando de que cuando Pedro iba entrando allá en el templo, iba pasando, iba a orar. Y seguramente le soplaron al oído, Pedro, y no vas a orar por este necesitado. Mira que está ahí, tiene sabe cuántos años de estar ahí. Tú tienes algo, has recibido algo, ora por él. Y dile que se levante. O sea, de que las cosas que hacían era porque había algo invisible que les hablaba. Amén. Era porque había algo invisible ahí que los guiaba, que los dirigía. Y estos hermanos al principio tuvieron muchas dificultades, porque resulta de que en ese tiempo hubo mucha persecución. Intentaron acabar a los cristianos, intentaron como apagar eso, intentaron quitar a esos cristianos, o sea, quitar esa presencia. Y pasaron muchos años y de pronto no hay un registro histórico, por decirlo así, que nosotros podamos decir todo el lineamiento de lo que pasó en los años después de Cristo, ¿no? 300 al 1700 después de Cristo. Pero yo estoy seguro de que en ese tiempo hubo gente que se guardó, hubo gente que era guiada por la presencia de Dios. Porque resulta de que de pronto no era común, como nosotros tenemos aquí ahora, que están los cultos que hacemos y la presencia de Dios se derrama y el Espíritu Santo nos toma y hablamos en nuevas lenguas. No era común. Pero resulta de que un joven comenzó a leer las Escrituras y se dio cuenta de que ahí decía de que
de que los apóstoles se reunieron en un lugar y que vinieron lenguas y hablaban según el Espíritu les daba que hablasen, pero ellos no experimentaban eso. Entonces comenzaron a orar y ese joven hizo como un instituto, como un colegio y convocó a muchos estudiantes a que llegaran allá y a que aprendieran la palabra de Dios. Y entonces los reunía a todos y les dijo: bueno, ustedes ahora van a hacer un ensayo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y resulta de que todos los estudiantes coincidieron en que había algo sorprendente en ese libro, y era de que la gente recibía un poder extraordinario que los ponía a hablar otros idiomas. Y resulta de que entonces esos estudiantes dijeron: nosotros queremos experimentar eso que dice la Biblia. Entonces comenzaron a orar y comenzaron a hacer vigilias. Y una joven, no me recuerdo el nombre de esa joven, una joven se le acercó a quien los dirigía y les dijo: ¿por qué no ponen las manos sobre mí para que yo reciba el Espíritu Santo? Y el Señor le dijo: oye, si es que ni yo he recibido el Espíritu Santo. Pero ella le dijo: pon las manos sobre mí, porque así dice la Biblia, que le ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y resulta de que en ese momento él le puso las manos y recibió el Espíritu Santo y se fue. Y cuando vino después, todos los estudiantes estaban hablando en otras lenguas. Y sabe de que de ahí, de esos estudiantes, salió uno que fue el que guió, o por decirlo así, el que el Señor usó allá en el grande avivamiento de la calle Azusa, donde muchas personas eran sanadas, donde muchas personas eran liberadas y muchas personas viajaban de diferentes continentes allá a ese lugar para ser sanados. Porque había una presencia, hermanos. O sea, de nada sirve de pronto que haya una cantidad de gente, que nos reunamos, que todo esto esté lleno, o que de pronto compremos el otro, y que haya una cantidad de gente si la presencia de Dios no está. De nada sirve. O sea, no tiene ningún sentido. El sentido lo pone la presencia de Dios. Amén. El sabor a nuestros cultos y a nuestra vida la da la presencia de Dios. Vea, usted quiere vivir feliz, vive en la presencia de Dios. No cantábamos ahorita de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. O sea, es en la presencia de Dios. Y lo que Dios quiere decirnos en esta noche es que nos metamos eso en la mente, nos metamos eso en el corazón, que necesitamos de que la presencia de Dios esté delante de nosotros. Estoy seguro de que si la presencia de Dios nos guía, vamos a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Hermanos, si de allá, de ese avivamiento salió la iglesia en Canadá, y de la iglesia de Canadá mandaron un misionero lleno de la gloria de Dios y seguro de que la presencia de Dios iba delante de él, y vino aquí a Colombia y predicó el evangelio, y hoy todos los que estamos aquí somos frutos de eso. Amén. Pero todo ese triunfo, todo ese éxito ha sido porque una presencia ha ido delante de ellos. Si nosotros queremos que esto siga en victoria, si nosotros queremos que esto siga marchando bien, siga marchando como debe ser, necesitamos de que la presencia de Dios vaya adelante. Amén. Si nosotros queremos servir, como es el culto de hoy, si nosotros queremos servir bien, necesitamos de que la presencia de Dios nos guíe, de que la presencia de Dios nos direccione, de que la presencia de Dios nos inspire, de que en realidad seamos inspirados, seamos guiados por la presencia de Dios. Amén. Y yo no sé cuántos en esta noche estén dispuestos a llevarse el arca de Dios a su casa. Amén. Vamos a estar en pie en esta noche. Aleluya. ¿Sabe de que esto de la predicación no es para ensalzar a nadie? Porque resulta de que todos somos miembros de un cuerpo, y allí nadie es más importante que el otro. Todos somos iguales. Ustedes son igual que yo y que los que predican aquí. Todos somos iguales y cumplimos una función en el cuerpo. Pero resulta de que para que esto funcione bien, necesitamos de que la presencia de Dios en verdad se mueva, nos guíe, nos dirija. Vea, yo soy testigo
de los jóvenes que están aquí. Yo sé que ustedes han experimentado la presencia de Dios y se han dado cuenta que muchas veces de que la presencia de Dios no está con ustedes, sus vidas no es igual. Andan preocupados si se les presenta algún problema. Uy, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y tengo un estrés y una preocupación por esto. Pero cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, nosotros vemos esos problemas tan pequeños y vemos al Señor tan grande porque estamos cerca de Él. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo me quiero llevar tu presencia en mi vida. Yo quiero ser consciente de tu presencia cuando vaya caminando, cuando esté estudiando, cuando vaya a trabajar. Señor, yo quiero ser consciente de tu presencia. Oh soberano Jesús, Rey del universo, Señor. Tú eres el dueño de esta iglesia. Tú eres, Señor, el que nos ha convocado en esta noche aquí. Y yo estoy seguro que tú estás aquí en esta noche. Necesitamos que tú nos guíes, Padre. Necesitamos que tú nos direcciones. Necesitamos que tú tomes el corazón de todos estos muchachos, de todas estas jovencitas que están aquí. Señor, toma cada corazón y llénalo de tu presencia. Yo sé que de esa manera viviremos una vida íntegra delante de ti. Oh soberano Jesús, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pido en esta noche. Aleluya. Tan necesaria